De vuelta con ustedes, ya tenemos aquí a nuestro amigo Demóstenes Martínez. Demóstenes es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, es nuestro amigo, que es lo principal, y es amigo de todos. Y como decía, decía Pedro, el hombre caballero. ¿Cómo fue que tú dices? El caballero de la política. El caballero de la política. Tenemos el caballero de la Fue, salsa. El caballero de la política. Regidor, diputado, comunicador y periodista. Y abogado. Y abogado también. ¿Verdad? Sí, Abogado. sí. Bueno, Sí. qué bueno que esté con nosotros. Gracias, por Bélgica, por esta invitación. Feliz de compartir con ustedes, Domingo, Pedro. Gracias por esta magnífica oportunidad. Pedro, yo veo que mucha gente cree que como la cosa no está tan buena y que como Danilo Medina, que dice que fue el mejor gobierno porque fue el último, el que la gente retiene, pero no puede repostularse, y Leonel es el que está vigente, de que mucha gente cree que Leonel va a ganar. Pero aquí en Santiago yo no escucho como que la Fuerza del Pueblo está bien plantada. Oigo poca gente decir Leonel, pero no Fuerza del Pueblo. ¿Qué ha pasado en Santiago con la Fuerza del Pueblo? Bueno, lo que pasa es que la marca Leonel Fernández está por encima Yo de sabía una que venían organización por que es una organización de 5 años. Cuando nosotros tenemos un líder como el presidente Leonel Fernández, que fue 12 años presidente de la República Dominicana, después de eso ha participado en 2 procesos electorales más, bien reconocido, y también nuestra organización ha estado sumergida en un proceso de transformación institucional y también de renovación de sus cuadros dirigenciales, que por cierto esperamos que pueda concluir eso esta semana. Estamos hablando que nosotros realizamos nuestro congreso ordinario, donde revisamos los estatutos de nuestra organización. Por cierto, me correspondió a mí dirigir la mesa de los estatutos, la mesa que se encargó de esta modificación estatutaria. Y ahora entonces tenemos el congreso elector interno, que tiene que ver con la escogencia de una cantidad de miembros. Ustedes lo escucharon recientemente a la dirección política, donde de Santiago tuvimos el triunfo del ingeniero Hanley Otañez y de Raúl Martínez. Pero también vienen los presidentes de los distintos distritos municipales, provincias, de toda la República Dominicana. Esta semana se van a completar en todo el país todo este proceso. En Santiago todavía faltan 18 demarcaciones territoriales entre municipios, distritos municipales, y la provincia, para nosotros ya terminar de articular toda nuestra maquinaria y salir a la calle. Nuestra organización ciertamente se ha estado beneficiando de lo que está ocurriendo en el país. Cuando la gente ve que la cosa va mal en la República Dominicana, entonces pone la mirada hacia su referente inmediato, que es el presidente Leonel Fernández. No solamente inmediato, y usted tiene razón, el presidente Danilo Medina fue el último que gobernó del PLD. Sin embargo, el presidente Leonel Fernández fue el que compitió en las elecciones pasadas y casi alcanza el 30% de la preferencia del electorado en condiciones muy adversas. Sin embargo, eso nos garantiza a nosotros tener el liderazgo de la oposición en los actuales momentos, y por eso la gente observa que es la Fuerza del Pueblo, el partido que competirá, y nosotros afirmamos que ganaremos haciendo el trabajo que tenemos que realizar en las próximas elecciones. Antes de pasar al panel, yo voy a tener que pegarme de ti, porque si gana Leonel, tú estás muy pegado. Te he visto muy de cerca en 2 actividades sociales, una fúnebre y un cumpleaños. Y en la primera era muy íntima, porque era un funeral, y muy pocas personas acompañaban a Leonel Fernández, y tú eras uno. Entonces, Domingo. En Yabao. En Yabao. Realmente la reorganización o la organización que porque de manera estatutaria y debe de tener el partido, el liderazgo que no se ve realmente haciendo vida social, vida activa, para poder crecer. Y quizá eso complementa la pregunta de Bélgica. Pero yo quisiera aterrizar en la parte,
¿tienen ustedes realmente la posibilidad, el liderazgo en Santiago, de conseguir o aportar esos jóvenes líderes que pueden ser la diferencia en el 2028? Sí, por supuesto, Domingo. Nosotros estamos concentrados precisamente en trabajar en una inserción de nuestra organización con la sociedad. Parte de la sociedad también son el trabajo que tenemos que hacer con los medios de comunicación, los sectores fácticos de la provincia de Santiago, los sectores sociales, empresariales, bueno, a todos los niveles. Para nosotros es sumamente importante dar el salto de conexión con esta joven organización que apenas tiene unos 5 años. Es lo que tiene la Fuerza del Pueblo, y ver cómo la conectamos con los diferentes sectores en este caso concreto, de la ciudad de Santiago, pero de toda la República Dominicana. Queremos completar, como yo le decía hace un momento, toda nuestra maquinaria en cada uno de los municipios, distritos municipales, para nosotros salir no solamente a las labores internas de la organización, es decir, la estructuración, la captación de más dirigentes, de más miembros, sino también cómo conectamos con las necesidades de la gente. O sea, qué está pasando en cada uno de los sectores populares de Santiago, cómo está la energía eléctrica, cómo está el agua potable, cómo está el acceso a la alimentación, a la educación, a la salud. Y en definitiva no es solo los miembros que nosotros podamos captar, sino que la gente sienta en nuestra organización un partido político preocupado por sus necesidades y que se pueda ocupar, una vez nosotros alcancemos la presidencia de la República, de solucionar estos problemas. Licenciado, en mi memoria registra un excelente gobierno 96-2000 del presidente Leonel Fernández, pero 2004-2012 vino de una manera diferente. Yo prefiero que se retorne 96-2000. ¿Cuál será la versión 2028 en caso de ser favorecido con el voto? ¿96-2000 o 2004-2012? Bueno, lo que pasa es que nosotros, no solo la República Dominicana, toda la sociedad del mundo, estamos en un proceso de dinámica social y política que hacen que no todos los procesos sean iguales. Recuérdense que a partir del 2004, Leonel Fernández le recibe a Hipólito Mejía. Cuando le recibe el dólar al 60 por 1, recibe una economía deteriorada en la República Dominicana. Y Leonel Fernández pudo estabilizar el país. Yo veo en Leonel Fernández, en ese periodo del 2004 al 2008, cuando él pudo exhibir sus mayores dotes y condiciones para aportarle al país una estabilidad de la cual estábamos careciendo en esos momentos. Y no solamente fue superar en lo que Hipólito Mejía dejó en la República Dominicana, sino que del 2004 al 2008 son 2 periodos. Entonces, Leonel Fernández también tuvo que resistir la crisis financiera global del año 2007. Recuérdense que España, por ejemplo, le estaba pagando a los dominicanos para que regresaran, a los dominicanos que eran ciudadanos españoles, para que se regresaran al país porque no había empleo. Recordamos qué pasó con el combustible, qué pasó con la economía en sentido general, la quiebra de tantas empresas a nivel en Estados Unidos, en Europa, situaciones difíciles, y aquella declaración que dio Leonel Fernández y decía, la economía de la República Dominicana está blindada. Se le cuestionó mucho, pero nosotros tuvimos, en el marco de esa crisis global que hubo, un crecimiento económico mucho más importante que lo que tiene el presidente Luis Abinader en los actuales momentos. Por lo tanto, lo que viene con el presidente Leonel Fernández en el 2028 probablemente es el resumen de una experiencia de manejo de Estado que tiene nuestro líder, pero también con realidades diferentes. Y por eso nosotros estamos orgullosos de que una persona de la dimensión del presidente Leonel Fernández esté activo en política, porque se mantiene actualizado. Usted quiere hablar de inteligencia artificial, busque a Leonel Fernández. Usted quiere hablar de blockchain, busque a Leonel Fernández. Usted quiere hablar de tecnología, de innovación, de creatividad. Es el político más actualizado, más leído, más formado, más preparado. Y si a eso se le suma la experiencia de procesos anteriores que tal vez no se parezcan al 28, pero pueden contribuir a que nosotros hagamos un buen gobierno. ¿Qué piensa de la gestión actual del PRM, Luis Abinader, en términos políticos y de seguridad ciudadana? Bueno, en términos políticos, nosotros... Económico fundamentalmente, yo creo que el país está en un proceso de deserción con la gestión que está haciendo el presidente Luis Abinader.
¿Qué puede tener? Bueno, tenemos el gobierno que ha hecho la mayor cantidad de préstamos en toda la historia de la República Dominicana. Esto es sin precedentes. De hecho, dijo el presidente que no lo ha vuelto a repetir porque sabe que cometió un error, que estaba cogiendo prestado para pagar la deuda que habían tomado los gobiernos anteriores, los últimos 20 años, es decir, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, si usted debe 1,000 pesos y cogió 1,000 pesos prestado, por otro lado, para pagar esos 1,000 pesos, usted sigue debiendo 1,000 pesos, su deuda no sube. Entonces, eso desmontó inmediatamente la versión del presidente Luis Abinader, que parece que para salir del paso dio una respuesta sin pensar. Pero nuestra economía, el alto costo de la vida, sigue preocupando a los sectores más desposeídos del país. Pero también nosotros vemos qué pasa con la energía eléctrica en la República Dominicana. Está el gobierno aportando unos 1.200 millones de dólares para poder sustentar la energía eléctrica. ¿Cuánto fue el último subsidio que pagó Danilo Medina? 780 millones. ¿Cuál era la pérdida que había de energía eléctrica cuando Luis Abinader recibe el gobierno? Era de un 27%, con la planificación de que eso se vaya reduciendo cada año. Bueno, pues ahora la pérdida está en un 44%, casi se ha duplicado. No hay una área de la economía de la República Dominicana y en el servicio social que podamos decir que estamos mejor. El dólar está casi al 65 por 1 en los actuales momentos. Se le ha ido de control, han tomado una serie de medidas, pero ningunas han podido ser positivas. Entonces vemos un gobierno que está patinando, que hace anuncios. Vi recientemente a Paliza diciendo que el presidente Luis Abinader ha aportado más al transporte masivo que los gobiernos de Leonel Fernández. Pero ¿cuál es el transporte masivo que ha tenido el presidente Luis Abinader? Bueno, está en construcción, en el caso concreto de Santiago, el monorriel, pero no está funcionando. El metro que hizo Leonel Fernández, la gente va y se monta y se traslada a sus lugares de trabajo y de estudio. O sea, tú no puedes decir que una cosa que está en construcción es más importante que lo que está hecho. Leonel Fernández, yo recuerdo que el 27 de febrero del año 2008 inauguró el metro de Santo Domingo. Lo comenzó en el 2004 y lo terminó en el 2008. Yo monté un metro subterráneo, no aéreo, un metro subterráneo. Es que sale más costoso el subterráneo. Mucho más costoso, sale más tiempo. Y más tiempo de construcción. Toma más tiempo de construcción. Y este metro, este monorriel, que es aéreo, miren, ya tienen unos 5 años, 6 años casi de construcción y no se sabe cuándo podamos tenerlo. Lo van a inaugurar ahora, ¿no? Transporte masivo en Santiago, ¿qué? El teleférico, pero el teleférico está montando en un mes monta el teleférico lo que debe montar en 1 hora. Entonces, eso no ha dado pie con bola. Nosotros vemos cientos de carritos vacíos volando en Santiago, pero no ha resuelto el problema del tránsito. Hay una pregunta a propósito de los carritos voladores. De Antonio May. ¿Por qué el de la capital de Los Amas ha tenido resultado? Bueno, ese lo construyó el presidente Danilo Medina, Sí. que fue el primer teleférico para transporte que se realizó, porque fue mejor planificado. Por ejemplo, este teleférico, ¿quiénes son los que pudieran usarlo? Los sectores más desposeídos. ¿Por qué el teleférico no terminó en la UAS? Termina en la Barranquita, como a 1 kilómetro de la UAS. ¿Por qué no termina en la UAS para que los estudiantes pobres de la UAS puedan tener el teleférico? Pero no, nosotros tenemos, por ejemplo, el monorriel que le pasa por el frente a UTESA, universidad privada, y que le pasa por el frente a la Pucamaima, universidad privada, pero no le pasa por el frente ningún medio de transporte a la Universidad de los Pobres, que es la UAS. Entonces, para una gente utilizar el teleférico en Santiago, tiene que coger un carro de concho para llegar a donde está la base del teleférico. Entonces, si ya se tomó su carro de concho, ¿qué es lo que hace el teleférico? Que te cruza el río Yaque. Y eso mismo hacen los carros de concho. Si ya pagué mi carro de concho, pues ya termino de cruzar al río Yaque y por eso no tiene la utilidad. Pero otra cosa, el teleférico era una obra accesoria del monorriel. Es decir, primero debió construirse el monorriel
y luego el teleférico, porque este mecanismo debe suplir al metro. Diríamos que un equilibrio. Un equilibrio y una complementación uno con otro. Pero debió haber sido el monorriel primero. Ahora, ¿por qué el teleférico primero? Porque era más fácil de construir y podía presentarse como una obra antes de las elecciones. Recuérdense que Luis Abinader vino y se montó un monorriel, trajeron unos carros de monorriel y habilitaron un tramo de unos metros para que Luis se desplazara. Y daba la sensación, señor, eso hace casi 2 años, y daba la sensación que el monorriel estaba prácticamente listo. Aquí no, en Cienfuegos, aquí no hay una obra que el presidente Luis Abinader haya inaugurado de forma completa. Por ejemplo, nosotros tenemos el Arroyo de Gurabo, una gran obra que todos alabamos, destacamos por la importancia que tiene el impacto medioambiental. Sin embargo, ya lleva 3 inauguraciones. 3 inauguraciones. ¿Cuál? El Arroyo de Gurabo. Han hecho 3 inauguraciones, primero con un 25%, luego con un 50%, y ahora hicieron ya la inauguración. Una buena obra, hay que decir. Sí, es lo que estoy señalando. Sin embargo, lleva 3 inauguraciones. O sea, terminó su obra, presidente. Yo recuerdo a Joaquín Balaguer con la autopista Duarte, una obra trascendental para la República Dominicana, de Santo Domingo a Santiago, a Navarrete, la autopista Duarte. Y a Balaguer le faltó, él terminó como un 98% esa obra cuando le entregó a Leonel Fernández en el 96 el gobierno. Pero Balaguer no la inauguró por tramo ni por pedazo, sino hasta que no la concluyó, no la inauguró. Y recuerdo que el presidente Leonel Fernández, cuando la inauguró, de ahí se dirigió a la casa del presidente Balaguer a darle las gracias por la obra que realizó. Leonel Fernández hizo toda la autopista del Este, la autovía del Este que comunica con Bávaro, Punta Cana y que ha facilitado tanto el turismo en la República Dominicana. Pero hasta que eso no se terminó, no se inauguró. Pero nosotros vemos al presidente Abinader. Pero yo creo que Abinader inauguró una para allá mismo, Baní, sí, no recuerdo. Pero por tramos. Por tramo, o sea, hacen un tramo. Vi el otro día una inauguración de una obra del presidente Abinader. Decía, bueno, que es la primera etapa, efectivamente. La primera etapa, la segunda etapa, pero no terminan una obra y luego la inauguran y la presentan a la sociedad dominicana. Actualmente hay un fenómeno que está ocurriendo precisamente con la ciudadanía. Cuando se hacen estudios, levantamientos, de factibilidad para saber qué oportunidad tienen los políticos, los partidos, la aceptación, y vemos que cada día crece más el descontento de la ciudadanía. Y eso va en detrimento de lo que es el crecimiento de los partidos y de los políticos en sí. ¿Qué van a hacer ustedes como partido, la Fuerza del Pueblo, para lograr de que ese porcentaje de que no quiero, no sabe y por ninguno van a poder llegar a esa parte? Sí, es un gran desafío, un gran desafío. El PRM tiene el mérito que en sus procesos electorales la votación ha sido de las más bajas en la historia de la República Dominicana. O sea, aquí votó un 52% de la gente, eso no se veía. El promedio tradicional de votación era superando el 70%, 70, 72%. De hecho, a nivel municipal, en Santiago, hubo la abstención más grande de toda la República Dominicana. Estamos hablando de que 69 de cada 100 santiagueros se quedó en su casa y no fue a votar en las elecciones municipales. Sí. Pero en las elecciones presidenciales... Pero no fue aquella vez cuando la pospusieron. No, me refiero ahora en el 24. Yo pensé que era aquella vez que... No, ahora no, votó más. En las congresionales. Sí, votó más, con el coronavirus, votó más gente que ahora, que sin el coronavirus. Entonces, ¿qué está pasando? Domingo, es una muy buena pregunta que hace. ¿Qué está pasando con la gente que entonces no fue a votar? Porque se supone que el gobierno tenía los recursos económicos para movilizar a su gente. Significa que ese 69 que se quedaron en su casa pudiera haber sido en gran parte de la oposición. ¿Qué pasó con nosotros? Que no tuvimos la capacidad de movilidad de esas personas. Es parte de los temas que nosotros estamos viendo, estamos trabajando, estamos localizando esas personas que decidieron no ir a votar cuando tradicionalmente vota una cantidad mayor. En las elecciones congresionales y presidenciales votó el 46% en Santiago, la más baja de toda la República Dominicana, pero se dice que esta es la provincia de mayor impacto del gobierno y sin embargo es la provincia donde menos gente vota. Entonces hay algo que no está cuadrando en lo que se está realizando. Nosotros reconocemos que tenemos que hacer un esfuerzo mayor como líder de la oposición
que es la fuerza del pueblo, para acercarnos a esa gente. A eso me refería hace un momento, al principio de la entrevista, señalando de que nosotros comenzaremos un proceso de identidad con los sectores sociales de la provincia de Santiago para identificarnos con ellos en las demandas que están haciendo de soluciones a los diferentes problemas que les afectan. Licenciado, hay un tema que ustedes, los políticos, no tocan, que lo tienen como vedado, a sabiendas de que su líder tiene el mayor aporte en esa área. Es el tema de la aviación nacional. Recientemente este gobierno vendió los cielos dominicanos, los entregó a Estados Unidos y ustedes hicieron silencio. ¿Por qué? Bueno, perdóname, sí. ¿Cómo que lo vendió? Claro. Aclara eso. Claro, porque Yo que aclare para poner a competir. el acuerdo de cielos abiertos. Porque eso poner a no es lo que competir, quería sí. el PLD con Norio Botello. Duró 25 años negociando y no se lo suscribió el PLD. 25 años. Pero eso era duraron. lo que él quería, Norio Botello. No, Es un no, acuerdo de Noye cielo Botello. abierto. Por eso digo, no, don Noye Botello lo que logró con el apoyo del presidente Leonel fue traer el país a la categoría 1, Así. que duramos desde el año 1993 hasta el 2006, penalizados por los Estados Unidos para que los aviones comerciales no podían entrar cuando estaba penalizado de manera comercial. Leonel logró eso, por eso digo que es el político de mayor aporte. Pero en esta ocasión, con los cielos abiertos, que fue poner a competir al país, con un país productor de aviones como los Estados Unidos, con más de 5.000 aviones comerciales en líneas aéreas, y República Dominicana con 30. ¿Cómo es eso? Sí, obviamente se va a avasallar, es parte también de lo que estamos sufriendo con los acuerdos de libre comercio y la realidad de los productores de arroz, y lo mismo pasa con el tema de la aviación. Tendríamos muchas dificultades, pero también hay que verla como grandes desafíos y ver los ajustes que se puedan hacer en el camino. También es una balanza, por una parte perjudica, por otra parte podemos tener algunos beneficios. Ya vemos algunos vuelos de línea dominicana que ya están llegando a Estados Unidos, que teníamos muchos años sin ver eso, pero en definitiva es un tema obviamente que tenemos que abordar. Nosotros vamos a tener, a partir, cuando concluyamos a lo interno de nuestro partido, este congreso, vamos a tener la comisión precisamente preocupado por ese tema, la secretaría relacionada con los temas de aviación en la República Dominicana, para también poder dar una serie de respuestas puntuales a este importante tema que, si se quiere, nos tomó de sorpresa, porque no era un tema. Normalmente nosotros vemos los temas que afectan directamente a la sociedad, el día a día, que el inicio del año escolar, las escuelas que faltan, los hospitales deteriorados. Ahí está su amigo Santiago Rosa Martínez. Sí, exacto. Que me mandó la invitación de que hoy usted estaba aquí. Ya. Aparte de doña América. Óigame. Excelente, un abrazo para él. Aquí es que estamos, vamos a saludar ahora. Aquí en el abrazo. A Santiago Rosa Martínez, que ¿Cuál fue es ese? subdirector del Instituto Dominicano de Aviación Civil ¿En la actualidad? gestión. No, en la pasada gestión. gestión. Sí. Yo en la pasada gestión, en Alidad, quien conocía era Alejandro. Alejandro que Herrera. hizo Sí, muy buen sí. trabajo. Así es, muy buen trabajo. Excelente trabajo. Muy buen trabajo. Excelente. Sí. Sí. Demóstenes, yo lo veo a ustedes con una euforia que van a ganar, que Leonel es el presidente. Pero no veo que ustedes se están acercando al PLD, que el PLD es que le puede el triunfo. ¿Por qué? Porque el PLD, por ejemplo, Danilo, que es un armador político, es que da las noticias de los lunes, es que Sí. cuando sale, El que calienta es todo. que calienta. Entonces ustedes lo que hacen es, no acaban con el gobierno, sino con el PLD, que le estamos quitando a fulano por encima. Entonces, eso no le afecta en unas negociaciones posibles, en caso de que sea, porque habrá una segunda vuelta. En caso de que haya una segunda vuelta y sea el Leonel Fernández el que salga en segundo lugar para negociar, ¿negociará el PLD con ustedes con tantas cosas que le han hecho? Bueno, llevándosela a todo el mundo. Que lo que ustedes hacen réplica, porque yo he visto que son
a veces son los mismos. Bueno, el presidente Leonel Fernández estará a finales del mes de noviembre aquí en unos actos de juramentaciones importantísimos que estaremos Del realizando. PLD, ¿verdad? PLDista. Una buena parte, porque es donde hay la mayor afinidad. O sea, no se trata de que yo me la acerco a un PLDista y le digo, venga a la fuerza del Que pueblo, no. sino que normalmente ocurre que llamo, mira, yo quiero pasar ya al partido Fuerza del Pueblo para trabajar con ustedes, porque es el partido que presenta la perspectiva de competir con posibilidades de éxito en las próximas elecciones y se acercan a nuestra organización. Por eso ustedes verán un despliegue en el próximo mes de noviembre importante. Para nosotros el tema de pactos y acuerdos, y no solamente para nosotros, es que la ley de partidos políticos así lo establece. Eso tiene su fecha en el calendario de la Junta Central Electoral, de la ley de partidos políticos, de la ley electoral de la República Dominicana. Aunque quisiéramos llegar a un pacto con cualquier partido político, en los actuales momentos eso no es posible. Nosotros pero con tenemos... esos 3 loquitos que ustedes están pactando, dirigidos por Ángel Locua, que se encarga Bueno, de todos esos pero- partidos que ya están desfasados. Pero Ángel Locua no dirige un partido político, sino No, un movimiento él dirige el grupito. importante, sí. No, y hay otros partidos con los cuales hemos tenido una relación de afinidad, de cercanía, que han acompañado al presidente Leonel Fernández en momentos difíciles y también ahora en el 2024. Pero también con el acercamiento con otras fuerzas políticas necesariamente tiene que ser en la etapa en que la ley lo contempla. ¿Qué es lo que necesita el PLD, por ejemplo? ¿Qué necesita la Fuerza del Pueblo? Bueno, en este tiempo, crecer lo más que se pueda para cuando llegue el momento de la negociación, cada quien poder poner sobre la mesa sus credenciales, sus números, para entonces el tipo de pacto que se pueda realizar. Nosotros no estamos cerrándole la puerta a nuestra organización de cualquier militante de cualquier partido político. De hecho, Dice que es anda un, como una ambulancia, es un dice. tema, es un tema constitucional. ¿Quién es que dirige la ambulancia? ¿Quién es que la maneja? ¿Quién es que la maneja? Es un tema hasta constitucional, por Y primera otra vez. cosa, tiene que tener en cuenta, yo como observadora, ustedes se llevan 5 y yo veo que en las asambleas de PLD llegan como 50. Yo no sé dónde que hay tanta gente para allá, para acá. Bueno, pero no juramentando nuevos. El único partido que está juramentando nuevas personas en los actuales momentos es la Fuerza del Pueblo. Y se está viendo el despliegue y la verdad hay que admitirlo. La gente tiene preocupación con la gestión de gobierno que está haciendo el presidente Luis Abinader y está poniendo los ojos al liderazgo de la oposición. Ese liderazgo de la oposición lo representa la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández. Y es natural que eso sea así y por eso se ve un crecimiento de nuestra organización sostenido. No para nosotros decir y creernos ganadores, que ya ganamos el proceso, pero nosotros vamos en una ruta acelerada, importante para competir con éxito en las próximas elecciones. Ya por último, por mi parte, el gobierno manifiesta, el presidente Luis Abinader manifiesta que la economía estamos realmente muy por encima de muchos países que entendemos que comparándonos. Pero el Banco Central dice lo mismo. Exactamente, voy para allá. Y ese fue el mismo que tenía Leonel y Danilo. Entonces, esa situación que estamos viendo, donde si vamos a la base del pueblo, a los barrios, y tú le preguntas cómo tú estás, qué está pasando, realmente difiere mucho de lo que el gobierno manifiesta a la realidad que está viviendo el pueblo. ¿Han sentido ustedes esa situación? ¿Le han llegado esa información a ustedes? ¿Ustedes manejan la información de que estamos creciendo o estamos decreciendo? Bueno, es un crecimiento muy por debajo de lo que proyectó el presidente Abinader para este año 2025. Y cuando digo el presidente Abinader, su gobierno, todo el equipo económico, que proyectaron un crecimiento económico de 5% y ahora no va a llegar ni siquiera al 3%. ¿Qué significa eso? Que nuestra economía se ha resentido y está teniendo muchos problemas, muchas dificultades para poder encarar las diferentes necesidades de la gente. Cuando yo le digo, por ejemplo, que el monorriel tiene casi 6 años construyéndose, es que no hay dinero.
Es que no hay dinero, es que le están entregando menos recursos económicos. Ustedes no vean cuando íbamos para Santo Domingo la cantidad de vehículos que habían en la carretera hasta Santo Domingo, en la autopista, en la ampliación a un carril en cada vía. Esos vehículos han desaparecido. Es que no hay dinero en el país. ¿Dónde están las obras que, hablando del tema de aviación, que el gobierno prometió con los 760 millones de dólares que recibió, no que se proyectaban recibir, con la prolongación a 36 años del contrato de Aerodón? ¿Dónde están esas obras? Que es inauguraron a pintura. Inauguraron a pintura parcialmente, parcialmente otra vez, porque nunca completan una obra. Aquí en Santiago no hay una obra completada, que se puede decir que terminaron. Entonces, la inauguran parcialmente, pero estamos hablando de que eran 760 millones y estamos hablando de una obra de unos 15 o 20 millones. ¿Dónde está el dinero de Aerodón? ¿Dónde están las obras? Este gobierno se está comprometiendo económicamente demasiado. Acaban de aprobar un empréstito de 10.600 millones de pesos porque nuestra economía no tiene dinero para nosotros poder resolver los problemas. Y sin embargo hay un dispendio. ¿Por qué en lo que tiene que ver con las pensiones? Estas pensiones han aumentado en más de 5.000 millones de pesos al año. Hay gente que andan jóvenes, muchachos por ahí de 30, 40 años que ya están pensionados, con 60.000, con 80.000. Pero no están enfermos. No, sin ninguna enfermedad y sin haber figuras que aportaron al país. No, de ninguna manera, y sin haber tenido un historial laboral que se supone que cuando usted es pensionado, cuando usted trabaja, entonces debe ser pensionado como consecuencia de su trabajo. Sin tener ese historial laboral, han sido pensionados. Estamos hablando de más de 5.000 millones de pesos por ahí. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de SENASA? Que recuerden que el presidente Abinader, cuando la Fuerza del Pueblo dijo que había problema en SENASA, el presidente Abinader en su semanal, la respuesta de él fue que era porque habían aumentado en casi 2 millones de usuarios y que él no iba a sacar a esa gente, que iba a darle el dinero que necesitaba SENASA para su funcionamiento, porque de eso era que se trataba, porque aumentó la cantidad de afiliados. Para la semana siguiente reconocer que había un fraude millonario de miles de millones de pesos en el SENASA y después decir que él mismo lo sometió a la justicia. Para la semana siguiente entonces ir el nuevo director de SENASA a depositar la querella que él no había presentado. O sea, una serie de incongruencias como se está manejando este gobierno y están dando tumbos en materia económica. Dos preguntas breves. Bueno, una para que después conteste la de él. Con relación a la autopista de Lámbar, que el dinero está ahí, que es una obra pública privada. Realmente está anunciada, pero tú entiendes que se va a hacer y que es necesaria. Yo entiendo que es necesaria, que debe hacerse. Esa obra, hay que recordar, cuando el presidente se juramentó en el 2020, a la semana vino a Santiago. Es decir, estamos hablando del mismo 2020, en el mismo mes de agosto, vino a Santiago y dio el primer Picasso para esa obra. Posteriormente vino a dar otro Picasso más. Después hubo un encuentro en la Pucamaima donde se anunció una serie de licitaciones para esta obra y ya han pasado más de 5 años y no se le ha puesto la mano a la autopista de Lámbar. Este nuevo anuncio que hace el presidente, que es como el cuarto o el quinto anuncio que hace con la autopista de Lámbar, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Que pueda materializarse, que sea de verdad, porque necesitamos esa conexión mucho más rápida y eficaz con Puerto Plata, con una zona costera. Entonces, deseamos que eso se materialice, no que haya las dificultades que ha tenido el gobierno. ¿Qué pasa también? Que a un gobierno que se le cree poco, porque ha anunciado tantas veces esa obra y ha fallado en su implementación, como lo ha fallado en los 20 parqueos que anunció el gobierno que iba a hacer en el país. 4 de ellos en Santiago, 4 parqueos públicos en Santiago. Gastaron más en el anuncio del Palacio Nacional, un evento que realizaron, que lo que se ha invertido en parqueo. En Santiago, 0 parqueo. ¿Dónde está a 4 carriles Santiago Licey, que prometió el presidente Luis Abinader? Eso no se le ha puesto la mano. 4 carriles de Santiago a Tamboril, no se le ha puesto la mano. 4 carriles la de Gurabo, no se le ha puesto la mano. Yo debo decir que no fue que las comunidades hicieron huelga para que se hiciera 4 carriles. No, que el presidente Abinader vino y se acercó aquí y dijo que le iba a hacer 4 carriles. Como ha anunciado una serie de obras que a veces no se la han
solicitado a la sociedad, como por ejemplo el caso del teleférico, que ahora, como no fue el resultado de un estudio de impacto de transporte en Santiago, por eso tenemos el fracaso hasta el momento del teleférico. Esperamos que en el futuro pueda tener una buena utilidad. Pero también pasa lo mismo, por ejemplo, el presidente Danilo Medina dejó 32 escuelas a medio construir en Santiago, entre un 60 y un 80%. De esas solamente se han terminado 2 escuelas. ¿Y dónde están las escuelas nuevas que está haciendo este gobierno? Cuando tenemos un déficit de aula, no hay planificación, no hay la forma de solución de los diferentes problemas que tienen los santiagueros y que tienen los dominicanos. Licenciado, ¿cuándo se va a hacer algún acuerdo con Quique Antún y la Fuerza del Pueblo? Quique Antún vive en Miami. Sí, pero él ya, Y desde él allá- está entrando al gobierno de y que él desde es parte. allá De que dirige- él es parte. Desde allá dirige el Partido Reformista. Las 4 gente que le queda. Las 4 gente. Sí. Bueno, ha habido una tradición, si se quiere, de alianza entre el presidente Leonel Fernández y el Partido Reformista. Recuerde el apoyo que le dio el presidente Balaguer en el año 96. Recuerde que cuando nosotros salimos del Partido de la Liberación Dominicana en el 2019, el partido, bueno, primero el PTD fue con su generosidad que permitió que se le cambiara el nombre de PTD a la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, era un partido minoritario y el partido que hizo el acuerdo con el presidente Leonel Fernández fue el Partido Reformista Social Cristiano, Quique Antún, que por cierto encabezó la boleta. Leonel Fernández fue inscrito por el Partido Reformista, no por la Fuerza del Pueblo, fue inscrito por el Partido Reformista Social Cristiano, y así los candidatos a diputados, senadores, que se llevaron porque era la organización política que presidía en ese momento. Que ahora pueda ocurrir de nuevo, no me extraña, porque la Fuerza del Pueblo tiene la apertura suficiente, especialmente nuestro líder, el presidente Leonel Fernández, a quien la gente, especialmente los otros partidos políticos, le atribuyen dotes de cumplidor. Ningún partido minoritario que haya entrado en acuerdo con el presidente Leonel Fernández pasó por la desolación, por el incumplimiento que han pasado la mayoría de esas organizaciones políticas. ¿Tú Algunos te le han refieres resuelto. a Cerulla? ¿Cómo es Zorrilla? Bueno, ese es un caso, El emblemático. emblemático, ¿verdad? Porque rogó una posición. No. Ahora veo que hay muchas dificultades porque está cancelando los PRMistas, bueno, pero ya lo ubicarán en algunas instituciones. Pero sí nosotros tenemos vocación a los acuerdos con el Partido Reformista, con el PLD en su momento, también con los reformistas será en el mismo momento, no puede ser ahora, tiene que ser en el momento que se aperturen los pactos y alianzas. Finalmente, Demóstenes, comenzaste diciendo que el dólar ya estaba a 64. Alguien me dijo que iba a llegar a 73. Eso es catastrófico para el país. Sí. ¿Qué tú crees? ¿Se mantendrá a 64? Bueno, ayer estaba a 64.12 y así baja 5 centavos. ¿Cómo tú crees que llegará ya y se quedará? Bueno, tú no eres economista. No soy economista, sin embargo yo veo el manejo del tema del dólar como el borracho, que da 2 pasos para adelante y 3 o 4 para atrás. Entonces, así mismo vemos el dólar. Por ejemplo, ayer estaba a 64,12, hoy estaba a 64,30. O sea, lleva un proceso que no se ha detenido. El presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas para aguantar la tasa del dólar. El gobernador del Banco Central hizo lo propio y, sin embargo, ninguna de esas medidas han podido contener el alza desproporcionada que lleva el dólar en la República Dominicana. Y todo la tiene Junta Monetaria se reunió. La Junta Monetaria para que preside... Para todo el que iba a comprar dólar, que salieran ahí. Que sí, tomó una serie de medidas, pero ninguna han podido contener el tema del dólar. Es un tema delicado, Bélgica. Uno no puede decir que esperamos que la proyección es que llegue al 70, 73, porque eso afecta la dinámica económica. Mucha gente dice, bueno, va a subir al 73, pues esto que iba a vender a tal precio, déjame subirlo, porque después yo no voy a poder recibir los recursos económicos suficientes para abastecerme de la mercancía que yo estoy vendiendo ahora y que la he comprado en el exterior con dólares. Entonces, es un tema bastante delicado, la economía
de la República Dominicana, por eso hay ciertas restricciones en el manejo de la misma. Sin embargo, el tipo de manejo que está dando este gobierno implica que no tienen forma de cómo detener. Yo no sé si llegará al 68, al 70, al 80, no sé. Lo que sí está claro es que el gobierno debe tomar las medidas pertinentes para garantizar que nuestra economía se estabilice, que no pase como en los gobiernos de Hipólito Mejía, que en los negocios, por ejemplo, le quitaban los precios a todos los artículos, porque como el dólar subía todos los días, el precio te lo daba en la caja cuando tú ibas a pagar, era que tú sabías lo que costaba ese artículo. Entonces vemos que llevamos una tendencia peligrosa en la República Dominicana porque el gobierno no ha sabido contener la tasa del dólar. Yo quiero recordar que cuando Leonel Fernández llegó al poder en el año 2004, Pedro, a propósito del Leonel que queremos, recibió el dólar de Hipólito Mejía casi el 60 por 1 y lo bajó al 29. Al 29 por 1, Leonel Fernández. Y la economía volvió a estabilizarse en el país. Problema con Zona Franca que quería que lo dejaran, que lo llevara a 35, a 37. Sí, así es. Muchas gracias, Demóstenes Martínez, un gran amigo, periodista, comunicador, político, ahora un miembro poderoso, ex candidato, él fue ex candidato a senador. Sí. Y la gente quería Demóstenes, pero no votó por él. Se quedó en su casa, no pudimos moverlos. Gracias, Bélgica, y le agradezco mucho su deferencia, su amistad, su cariño. Domingo, Pedro, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Hacemos una pausa y volvemos.